Un proceso de integración de poblaciones floreció en Ambato entre los años 500 y 900, con el aporte, entre otros, de grupos provenientes de Condorhuasi y Alamito, como se evidencia en el arte lítico, la evolución de la metalurgia y una cierta influencia en la cerámica ritual. Es evidente que era el lugar donde se celebraban ceremonias, y ceremonias que sabemos eran ritos cruentos de sacrificios, de cercenamiento de las cabezas y de desmembramiento, ¿no es cierto?, de las extremidades, se los cortaba. Esto no debe asombrarnos porque es muy común en toda América, ya desde etapas muy antiguas, en toda la América precolombina. El uso de la cabeza cercenada está relacionada con ritos de fertilidad, para que las mieses fructifiquen. Los dioses tienen deseo de que se le hagan sacrificios sangrientos. La sangre humana cumple un rito con el conjunto de la naturaleza, en donde el verano sucede al invierno, la primavera, y son los ciclos vitales, y al mismo tiempo los ciclos donde las plantas fructifican, ¿no es cierto? Y hay que brindarle la sangre. El caso más conocido es el de los aztecas, que hacían sacrificios en cantidades enormes. Pero aquí, en estas zonas periféricas de los Andes, todavía existía y era muy frecuente. Y en Perú, por ejemplo, grandes culturas como la mochica son muy cruentas en sus ritos, ¿no? Se ven el momento del sacrificio, el momento del desmembramiento, pero siempre relacionado con esta cosa fundamental. No hay que verlo como una cosa tan terrible, porque en el pensamiento de ellos era que tenían que dar sangre a los dioses para poder seguir subsistiendo, de lo contrario la humanidad terminaba. Entonces es todo un ciclo de pensamiento que es muy congruente, muy estructurado en sus ideas, aunque evidentemente a nosotros nos parezca monstruoso, y es desde nuestro punto de vista una monstruosidad, ¿no es cierto?, sobre todo para nuestras creencias, pero no así para ellos. Es distinto el problema visto desde uno y otro lado. Durante ciertos ritos, en Ambato eran utilizados alucinógenos como el cebil, una especie que abunda en el faldeo oriental del cordón de Lancasti. Estos elementos, utilizados para inhalar los vegetales psicotrópicos, habrían sido empleados por quienes realizaban rituales sangrientos, transformados en hombres jaguares. La gente cree y visualiza o concibe este mundo indígena como compartimentos estancos, como algo que no se comunicaba entre sí. Hoy, en estos últimos meses, con el doctor González hemos estado trabajando los viejos materiales que excavamos allá por el año 61 en el Cerro Colorado. Y nos damos cuenta hoy, después de 30 años, que habían estado estos materiales ahí, no digamos olvidados, pero habían estado guardados, de que tienen una estrecha conexión con el este de Catamarca. Vale decir que el Cerro Colorado ahora se inserta en una problemática mucho más amplia, en una dinámica que tiene que ver con algo que yo en estos últimos años he postulado, y que es la ruta del cebil. Es obvio que esta idea sobre las pinturas rupestres, el consumo de los alucinógenos, está digamos, hacia el 700, 800 de la era cristiana, está en todo el ambiente de las sociedades indígenas, y tiene que ver con una religiosidad, pues los alucinógenos lo que permiten es la comunicación con los dioses. Y el arte rupestre, en muchos de los casos, tiene que ver con el ceremonialismo y con la ingestión de los alucinógenos. Vea usted cómo es posible vincular una zona del norte de Córdoba con el este catamarqueño, y cómo hoy vemos una sociedad mucho más articulada, llena de contactos, llena de riqueza, intercambiando información, transfiriendo ideas de un lugar a otro, de una región a otro, y probablemente esto se extendía no solamente del norte de Córdoba, sino que por el oeste llegaba hasta el Océano Pacífico y los oasis de la puna chilena. Nosotros estamos seguros de que el noroeste argentino formó realmente desde siempre parte del mundo andino
hasta 1776, momento en que con la creación del Virreinato del Río de la Plata se hace como un desmembramiento del noroeste argentino, utilizando una figura medio como grotesca, ¿no es cierto? Es como si se lo girara y se lo obligara a mirar hacia el Atlántico, hacia Buenos Aires.